Oración. Querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias por el privilegio de ser tus hijos y porque nos permites congregarnos a través de este medio y poder tener en este momento de la hora de poder presentar nuestra gran necesidad. Tú has escuchado las diversas y variadas peticiones que se han hecho. Peticiones de salud física, peticiones de poder tener unidad en la iglesia, peticiones de poder tener el lugar donde podamos reunirnos, peticiones por el resto de nuestros miembros y muchas otras más, oh Dios, que quizás han quedado en nuestro corazón, pero queremos ponerlas todas delante de ti. Tú has escuchado cada una de ellas. Tú conoces el corazón de la persona que ha estado pidiendo, bien sea por él o ha estado intercediendo por alguien. Pedimos, oh Dios, de que tú puedas escuchar, puedas tomar nota y puedas responder conforme a tu voluntad. Que podamos nosotros en estos momentos poder dedicar un momento para escuchar tu palabra, que tu espíritu pueda abrir nuestro entendimiento, nos pueda dar discernimiento y que podamos en todo momento poder hacerlo para tu honra y tu gloria. Bendiciones que pedimos en los méritos de Jesús. Amén. Quisiera esta noche, si hay algún voluntario que pudiera leer un texto que nos sirve de introducción al tema de esta noche, allí 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10. 2 Timoteo 4, versículo 10. Dice así: porque Demas me ha desamparado amando este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia y Tito a Dalmacia. Un texto triste lo que menciona acá. Qué trágico. Qué trágico, porque lo que estamos viendo aquí es precisamente de que un amigo cercano al apóstol San Pablo, uno que era un colaborador, era un trabajador junto con el apóstol Pablo, no solamente lo abandonó en el momento que el apóstol San Pablo necesitaba lo más que pudiera tener a él y los demás que estaban con él. No solamente eso, sino que también Demas estuvo abandonando a Pablo, pero lo que es peor aún, abandonó la fe, abandonó el mensaje, abandonó la misión de Jesús. Mis amados, a veces perdemos gente de la familia de la iglesia de una manera permanentemente. No importa cuán duro hayamos tratado de mantenerlos o de reclamarlos, realmente no estamos solos en ese sentimiento de que perdemos algo. ¿Saben? Jesús perdió a Judas. Y aunque hablamos mucho despectivamente y malo de Judas por todo lo que significó, era un hijo de Dios y Jesús hizo todo lo posible porque Judas pudiera mantenerse. Jesús perdió a Judas. A veces cuando perdemos algunos miembros de la iglesia o Judas, en el caso de Jesús, sucede lo que el apóstol San Juan mencionó. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. ¿Quién lo quiere leer? Primera de Juan 2:19. Dice: salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían quedado con nosotros. Su salida muestra que no todos son de nosotros. El apóstol dice algo aquí triste. Estuvieron aquí, pero realmente no eran de nosotros. Nunca lo fueron. Qué triste que tú o yo que estemos aquí caigamos en esa definición de que realmente
nunca fuimos parte de la familia de Dios, de la iglesia. Algunos van a necesitar de poder recibir disciplina constructiva de parte de la iglesia. La disciplina que la palabra de Dios presenta nunca es para castigar, para infligir daño, para dar golpe. La disciplina bíblica es precisamente para restaurar, para hacer entender, para que la persona pueda regresar de vuelta al redil. De tal manera de que se hace con la esperanza, y este es el objetivo, de que realmente puedan arrepentirse del mal camino que tengan y regresar a la iglesia. De tal manera de que cuando vemos personas que estuvieron en nuestro medio y abandonaron, y quizás alguno puede recordar algo a través de la historia, tomamos aquí lo que el apóstol Pablo dijo: este amigo personal, colaborador con él, Demas, lo abandonó en el momento especial, lo abandonó la fe también. Uno de los mejores capítulos que podemos encontrar en la Biblia de cómo podemos reclamar a los que están perdidos, lo encontraríamos quizás en el capítulo 15 de Lucas, lo que el Señor estuvo mencionando allí, varias parábolas. Y quiero tocar brevemente en estas para destacar aquí y contrarrestar de que realmente la misión que tú y yo tenemos es de permanecer en el redil, en el remanente, aquel que predica y vive el mensaje de los tres ángeles, y que en medio de eso tenemos que ir a las otras ovejas que están en otros rediles para que vengan acá. Y cuando alguno sale, ¿cómo poderlo traer? Los primeros 7 versículos de Lucas 15, no lo vamos a leer, tú puedes leerlo después, en algún momento que sea antes de ir. Encontramos allí de que comienza hablando de la oveja perdida. La oveja se estuvo descarriando, estuvo caminando, se estuvo yendo. Es fácil cuando andamos en un grupo caminando a algún lugar de que alguno coja otro camino. Más de una vez he estado yo mismo en un grupo donde estaban visitando ciertos lugares, me ha llamado la atención algo, me he detenido para ver un momento, cuando vengo a ver digo, ¿y a dónde estoy? Todo el mundo se fue, no tengo a nadie a mi lado. He tenido que caminar, correr, llamar por teléfono para encontrarme. Aquí mismo está la oveja, que siguió cualquier cosa, pero estuvo caminando por otro camino hasta que llegó a estar perdida. Y cuando está perdida, estaba atemorizada, tenía miedo, no sabía realmente qué hacer, porque las ovejas son así, no saben qué hacer. Si no hubiera sido porque el pastor sale a buscarla, allí se hubiera quedado, allí hubiera muerto. Alguna gente, de igual manera, y martes tras martes, hoy mismo, oramos por otras personas para que puedan conocer al Señor Jesús, que puedan regresar. Hemos orado a veces por nuestros hijos, hemos orado por nuestros parientes, hemos orado por otros que queremos que permanezcan en la fe. Alguna gente realmente se va a la deriva de Jesús y de su iglesia. A veces no se separan completamente de Jesús, pero sí de la iglesia. Pero el problema está con este tipo de gente, de cuando sucede eso, ellos no saben cómo encontrar el camino de regreso. De tal manera que ante estas personas que no saben cómo encontrar el camino de regreso, es nuestra responsabilidad, la familia de la iglesia, es la misión que Jesús presentó aquí en este capítulo. Tiene que salir y buscarlas, tiene que ayudarlas, tiene que amarlas, tiene que inclusive, como se presenta en mucho, el pastor coge la oveja y la carga en su hombro, la lleva, la tiene que traer de vuelta al hogar. Realmente con este tipo de personas no es suficientemente decir,
Ellos se fueron de aquí, así que así como se fueron, ellos saben el camino de vuelta. No, las personas representadas por la oveja perdida saben que salieron, pero no saben el camino de regreso. Después hay otro tipo de personas representado por la moneda perdida. Encontramos allí los versículos del 8 al 10. A ver quién nos lee allí en Lucas capítulo 15, versículos del 8 al 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierdes una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Aquí tenemos la dracma, una monedita, era como le llamaban a esa moneda ya en aquel tiempo. El asunto es que la moneda, a diferencia de la oveja que se había salido a otros campos por otros caminos, la moneda está perdida dentro de la casa. Hay a veces que algunos de nosotros, aunque estemos en la iglesia, estamos perdidos dentro de la casa. Pero lo peor de todo es que no solamente estaba perdido dentro de la casa, es que no tiene conciencia de que está perdido. Bueno, es obvio, si tomamos la analogía como está, una moneda no tiene conciencia, no tiene pensamiento, puede estar muy bien guardada en mi bolsillo, puede estar guardado muy bien en mi billetera, en mi monedero, o puede estar escondida, caída ahí en cualquier rincón, en el piso, lo que sea. Donde quiera que esté, la moneda no tiene conciencia de dónde está. Y cuando estaba perdida, no sabía que estaba perdida. De tal manera que la única manera de que podía ser encontrada esa moneda era para que se encendiera la lámpara. Y ahora yo quiero que aquí podamos entender cuando dice de cómo aplicamos espiritualmente esto, porque la historia parábola que Jesús presentó, coge, enciende la lámpara, empieza a barrer para que encontrarla, pero la Biblia presenta una lámpara que es la que tenemos que tener. Salmo 119, 105. Y posiblemente algunos puedan repetir esto de memoria, pero si no, alguno que nos lo lea allí. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Mis amados, en aquel entonces, cuando se presentaba esta verdad, el tiempo del salmista, no había la luz eléctrica, no había las carreteras pavimentadas que tenemos ahora, eran caminos en medio del monte y tenían luces que lo tenían cerca del pie para poder alumbrar el camino por donde iban. Y dice que esa lámpara a nuestros pies es la palabra de Dios. A menos que la palabra de Dios, la Biblia, pueda realmente ser encendida allí y pueda ahora ser encendida a través de el aceite del Espíritu Santo, ese trabajo de limpieza que hace el Espíritu Santo para comenzar, no pudiera suceder nada. La labor del Espíritu Santo, el Señor Jesús lo presentó allí en esas palabras de sobremesa después de haber establecido la cena del Señor. San Juan capítulo 16. A ver quién nos lee aquí estos versículos, los versículos del 7 al 11. San Juan 16, versículos 7 al 11.
del 7 al 11, ¿cierto? San Juan, Correcto. pastor. Sí, así es. San San Juan Juan. 16, 7 al 11. Juan 16, 7 al 11. Y dice así. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí tenemos varias cosas interesantes que presenta lo que el Espíritu Santo estaría haciendo. Encontramos aquí de que Jesús comienza mencionando de que era necesario que él saliera para que viniera el Espíritu Santo, porque si no, no vendría. Y dice, cuando venga, la labor que hace el Espíritu Santo es convencerte a ti y a mí de pecado, convencerte de la justicia que Dios, la norma de justicia de Dios, y del juicio que hay para aquellos que no están conforme a la justicia de Dios. Tú y yo lo único que podemos hacer es estar presentando la palabra de Dios. Pero quien hace el trabajo en el corazón, quien convence de pecado, quien trae la justicia de Cristo para que refulja, para vestirte a ti y a mí de esa justicia, el que te convence a ti del juicio para que tú puedas pasar el juicio exitosamente, sin temor, porque estás escondido en Cristo Jesús, eso lo hace el Espíritu Santo. El versículo presentaba allí, mencionaba de que realmente lo hace de pecado por cuanto no creen en Jesucristo. Mis amados, y es muy fácil para nosotros decir, bueno, yo sí creo. La pregunta que yo quiero que tú te hagas es si realmente tú crees todo lo que conoces de Jesús para aplicarlo en tu vida. Si tú estás viviendo a la altura de todo lo que tú has aprendido que Jesús es. Mira tu vida, analízate a ver si hay algo que todavía no está acorde a la voluntad de Dios. Y si hay algo así, permite que la luz de la palabra de Dios por el Espíritu Santo pueda hacer ese trabajo. Jesús dice que sería justicia porque él estaría yendo al Padre, ya no habría más y sería la justicia de Cristo lo que él pudiera estar dando al creyente. Y de juicio, dice, va a ser de juicio porque finalmente el príncipe de este mundo, el diablo, ya ha sido juzgado y todo aquel que siga al príncipe de este mundo con la misma está siendo juzgado. Quien trae este conocimiento, quien trae esta convicción, quien trae este cambio en el corazón es el Espíritu Santo. La moneda perdida. La moneda perdida necesita realmente a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo poder ser que se encuentre. Mis amados, qué triste nosotros pensar de que realmente pudiéramos encontrar de que hay personas que asisten regularmente a los servicios de la iglesia, bien sea a través de Zoom o bien sea presencialmente. Y lo triste es de que esas personas pueden ser miembros de iglesia, pueden ser también líderes de iglesia, pero que realmente están perdidos, aunque estén asistiendo con regularidad, lo hacen por hábito, etcétera, y no van a realmente a comprender de que están perdidos, a menos que la verdad como es enseñada en la Biblia se les presente claramente y el Espíritu Santo ilumine y ellos dejen que el Espíritu Santo pueda transformar sus vidas. Mientras esto no suceda, pueden estar asistiendo aquí, pero están perdidos dentro de la casa como la monedita estaba perdida dentro de la casa.
La tercera parábola de los perdidos y de cómo reclamarlos es la del hijo perdido. Realmente más de uno ha mencionado de que aquí serían dos hijos perdidos. Aquel que se fue a la provincia apartada, aquel que malgastó lo del padre, aquel que, dicho de otra forma, hoy en día le diríamos, oye viejo, como que no te mueres ya, dame la herencia. Es una forma así despectiva lo que estaría diciendo, porque le dijo, mira, dame la herencia. Ustedes saben que la herencia se tiene cuando el padre fallece. Allí estaba. Ese que malgastó toda la herencia en vicios y en dificultades, pero el otro que estaba también en la casa estaba igualmente perdido. No sabía que estaba, pero estaba perdido. Así que vemos aquí de que son los hijos perdidos. El menor, como sabemos, él odiaba el estar viviendo en la casa. Le molestaba todas las cosas de cómo era la vida en el hogar, de tal manera que él se fue a esa provincia apartada, se fue a ese país lejano. Allí malgastó no solamente la herencia, sino que malgastó su vida, malgastó todos los recursos. Estaba allí perdido. Había llegado a un punto desesperado. Aquel que estaba en casa estaba perdido. Trabajaba pensando que ganaba el favor de Dios. Y todos aquellos que son padres y madres saben de que los hijos, las hijas, simplemente son hijos, no tienen que hacer nada para ganar el derecho de ser hijos, no tienen que hacer nada, son hijos. Y los amamos. Y los amamos aún cuando hacen cosas malas. Y sabemos de que cuando hacían cosas equivocadas, cuando eran pequeñitos, pues le corregíamos de una u otra manera, porque les amamos. La Escritura dice que Dios al que ama castiga. Dios trata de finalmente poder estar enderezando. Pero aquí estaba este otro hijo en casa. Ese que estaba en casa estaba allí pensando que él ganaba el derecho de ser hijo al quedar en casa. Mis amados, tú y yo estamos en la familia de Dios no porque estamos trabajando para ganar el derecho, estamos aquí porque somos hijos e hijas de Dios y es por la gracia y la misericordia de Dios que lo somos. No confundamos de que porque soy hijo me da licencia para hacer todo lo malo. Ustedes saben de que los hijos de ustedes, porque son hijos, no le da licencia a los hijos de ustedes a hacer lo malo. Indiscutiblemente, cuando crecieron sus hijos y hacen lo malo, pues siguen siendo hijos. No les aplaudimos, pero seguimos siendo hijos. Igualmente hay ese dolor en nuestro Padre Celestial cuando nosotros sus hijos, que somos sus hijos, estamos haciendo cosas equivocadas. Pero llega un momento en la vida, y Dios permite que suceda para poder reclamar a uno, de que llegó un momento de que volvió en sí. Versículo 17, ¿quién lo quiere leer allí de Lucas 15? La historia es más larga, así que solamente vamos a ver este versículo aquí brevemente. (17) Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Hasta el día de hoy, nosotros encontramos de que los hijos tienen lo mejor. Aquellos que son empleados nuestros, pues los tratamos bien, pero el hijo es el que tiene todas las cosas. Y aquí llega un punto donde él dice, mira, los trabajadores, los jornaleros en casa de mi padre lo están pasando mucho mejor que yo soy hijo. ¿Qué hago aquí? Ha llegado a un punto tan bajo donde finalmente el único trabajo que alguien le daba para sostenerse, para poder ganar algo, era cuidando puercos. Quiero que tú entiendas aquí el contexto cultural que hay. Quizás para ti, para mí, no sea gran cosa.
Pero para la cultura donde Jesús creció, los judíos no comen ni tocan puerco, es inmundo. Y en ese mundo donde estaba viviendo, donde no era limpio, donde no tocaban a los puercos, donde no comían los puercos, porque tenía tanta inmundicia, tanto de una manera ceremonial como también física, por eso no lo tocaban. Ahora está él que finalmente ha rebajado a lo máximo y está haciendo eso. Inclusive quería alimentarse de la comida que daban a los puercos. Yo creo que tú pienses de que no en todos lados le dan comida buena a los puercos, de que en muchos lugares van poniendo los desperdicios de comida y eso lo que dan a los puercos finalmente queda algo ahí fermentado, apestoso, es lo que los puercos comen. Quería alimentarse de eso y no podía. Mis amados, volviendo en sí, este hijo dijo, yo no sé si voy a poder ser recibido de vuelta como hijo. Decidió, por lo tanto, hacer algo inaudito. Yo voy a volver así como estoy. Y simplemente le doy al papá que me trate como uno de sus empleados. Porque como unos empleados de papá voy a estar mucho mejor que si fuera hijo. Eso trajo a colación cuando llegó de que se reveló entonces el otro hijo que también estaba perdido. Empezó allí, yo nunca he tenido fiesta, tal y cual, conocemos la historia. Mis amados, el ser hijos de Dios es porque Dios es quien nos ha engendrado, porque somos hijos de Dios, engendrados no de carne ni sangre, sino por la voluntad de Dios. De igual manera que tú y yo no tuvimos nada que ver con nuestro nacimiento. Ni tú ni yo decidimos nacer. Ni tú ni yo decidimos venir al mundo. Otros decidieron por nosotros. Y nosotros como padre y madre hemos decidido por nuestros hijos. Ellos no tuvieron nada que ver. De igual manera tú y yo somos hijos e hijas de Dios en el reino espiritual, no por voluntad nuestra, sino porque Dios quiso. Tú simplemente has respondido al llamado de Dios. Y en ese entonces vemos de que tanto el hijo mayor como el menor estaban completamente equivocados de cómo el padre funcionaba. El padre salió corriendo para dar la bienvenida a aquel que estaba perdido y regresaba. Aunque el hermano mayor no le dio la bienvenida, el padre hizo todo lo posible para que pudiera entender la magnitud del evento, de que aquel hijo que lo daban por muerto porque se había ido, no era parte de la familia, había regresado. Mis amados, hay personas que realmente malinterpretan o odian las reglas de Dios. Y porque malinterpretan u odian las reglas de Dios y cómo se vive dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia, han dejado la iglesia. Y lamentablemente cuando han salido de la iglesia y han estado por ahí, han maltratado, han hecho que sus vidas sean completamente distorsionadas, han maltratado, han hecho una basura de sus vidas. Como decimos comúnmente, estuvieron haciendo todo lo negativo. Esas personas saben dónde está el edificio de la iglesia, saben dónde estamos nosotros. Ellos saben cuándo los servicios son, estuvieron en nuestro medio, salieron de la iglesia, pero ellos no saben, no tienen seguridad si realmente van a ser bien recibidos o no. Yo quiero implorarte de que cuando haya alguien así que vuelva a la iglesia, no lo esté recibiendo, pues ya era hora que vinieras. No, simplemente alégrate que vinieron, a fiesta como la parábola presenta de que han venido. Aquellos que han experimentado realmente el amor del Padre
van a estar dándole la bienvenida a esa gente, porque, por así decirlo, el castigo, la paga la han tenido. Mientras tú y yo has permanecido dentro de la casa del Padre, disfrutando toda la bendición del Padre, es aquel que se fue a la provincia apartada, que la ha pasado, como decimos por ahí, las de Caín, ha estado tratando de vivir, de subsistir, donde lo ha perdido todo, donde está hambriento, donde está casi medio muerto. Ese ha pasado, por así decirlo, el calvario, como decimos comúnmente, por haber abandonado el camino de Dios. Cuando regrese, recíbelo con brazos abiertos, como el Padre lo hizo allí en la parábola. Y que nosotros podamos salir para que nosotros podamos traer de vuelta a esas personas. Recuerda, la oveja perdida, si no la vas a buscar, no sabe que está perdida, pero no sabe cómo regresar. La moneda, a menos que le presente la luz de la palabra y que pueda ser limpiada con el Espíritu Santo, está perdida dentro de la casa, pero ni siquiera sabe que está perdida. Hay otro que se fue a la provincia apartada, tuvo que volver en sí, tuvo que tocar en lo más profundo del abismo para darse cuenta de que el camino de Dios es el único que vale. Y tú y yo que estamos aquí, Dios te dice, yo tengo otras ovejas que tengo que traer para que haya un redil y un pastor. La ampliación del mensaje, segundo ángel, te dice que hay que salir de Babilonia, y Dios te llama a ti y a mí a que salgamos de Babilonia, de no estar como el hijo que quedaba en la casa pensando de que él compraba la salvación. Babilonia es toda esa religión falsa que compra el favor de Dios por las obras que hace. Que tú puedas depender siempre de la justicia de Dios y que tú puedas ir a los demás y presentarles la belleza, el amor de Cristo, bien sea representado por el hijo pródigo, bien sea representado por el hijo mayor perdido en la casa, bien sea la moneda que no sabe que está perdida o la oveja que sabe que está perdida pero no sabe cómo regresar. Cualquiera sea el caso, Dios nos llama para que realmente podamos ser parte del pueblo de Dios. Comenzamos con la experiencia de Pablo, triste, un colaborador, un amigo, uno del equipo misionero evangelístico de Pablo, no solamente lo abandona a él como persona, abandona la fe. Que de ti y de mí no se escriban palabras como se escribieron de Demas, sino que por la gracia del Señor podamos estar siempre dentro del cuerpo de Cristo, que podamos estar siempre dentro de lo que Dios quiere y que podamos no solamente estar activos dentro de lo que Dios quiere, sino que podamos también ir y buscar a otros. Que podamos decir ahí de que realmente, así como se dijo que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, tú y yo estemos buscando y salvando a lo que se había perdido en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga.